Bienvenido nuevamente a DéjameExplico.com. Vamos a continuar con nuestro primer módulo de la información al conocimiento. Seguramente te preguntarás qué necesitas para estudiar. Algo muy importante es el equipo de cómputo, pero también lo que vamos a utilizar como una herramienta de aprendizaje. ¿Cuáles son nuestros conceptos básicos? ¿Qué es un software? Nosotros siempre utilizamos una máquina, pero ¿te has preguntado qué es un software? Software se refiere a los componentes lógicos de un sistema informático. También tenemos el hardware. ¿Qué es el hardware? Son todas las partes tangibles de nuestro equipo de cómputo, como lo son dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de entrada y salida, así como dispositivos de almacenamiento. La lista de hardware externo que podemos utilizar y que te pueden servir para que guardes un documento o información entre otros archivos son memoria USB, memoria SD, un CD o un CD regrabable. La lista de definiciones de las funciones básicas del software son las siguientes. El sistema operativo es el software básico principal en activarse al encender una computadora. Los procesamientos de datos se les considera como la información que se tiene que utilizar para realizar una operación a fin de obtener un resultado. Nuestro almacenamiento de datos es muy importante porque es necesario guardar los datos, ya sea sin procesar o bien después de realizar operaciones con ellos. Así como la transferencia de datos, que es el proceso de mover los datos de un lugar a otro. Asimismo, tenemos el control, que es aquel que proporciona las instrucciones a la computadora. Todos hemos manejado una computadora. Vamos a ver un poco en DéjameExplico.com los conceptos básicos del sistema operativo Windows. Como ven en su pantalla, tenemos nuestro menú Inicio, nuestro botón de inicio del lado izquierdo inferior, así como los iconos que están a su lado. Tenemos nuestra barra de tareas y en el centro de nuestra pantalla el programa que va corriendo. Asimismo, tenemos un cuadro de diálogo que se puede desplegar en la parte superior. Estos son los pasos que necesitamos para aplicar un efecto de animación a uno o varios objetos. En el modo de visualización normal, debemos de seleccionar el o los objetos que se deseen animar. Seleccionamos un efecto en el cuadro de lista de la ventana de animación personalizada. Tenemos que hacer un clic sobre el botón Agregar. Seleccionamos en el panel de tareas la opción de animación personalizada. Para la presentación de un formato de trabajo a partir del contenido, te apoyes en un programa de cómputo para emplear elementos gráficos para presentar con mayor claridad la información. Vamos a hablar de algo muy importante que en estos días también te servirá para que tú vayas seleccionando tu propia manera de estudio, que son los tipos de inteligencia. Seguramente pensarás que toda la gente estudia de una determinada manera o de una misma forma. Eso varía un poco dependiendo de las personas. Vamos a conocer la teoría de las inteligencias múltiples, que es un modelo propuesto por Howard Gardner, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario. Esta agrupa diferentes capacidades específicas con un distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes, y definimos a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Veamos lo que es las inteligencias múltiples. La mezcla única de tipos de razonar y actuar frente a diversos estímulos que posee cada persona, como resultado de las habilidades, desafíos, experiencias y entrenamientos, es lo que conocemos como inteligencias múltiples. Varían, como te dije, dependiendo de la personalidad de cada quien. Veamos una lista de inteligencias múltiples: la componencial analítica, la lógica matemática, musical, experiencial o creativa,
corporal o sinestésica, emocional, interpersonal o social, contextual, práctica, sentimental y lingüística. Como ejemplo de las inteligencias múltiples, vemos a un ingeniero que debe de tener la capacidad de interpretación espacial, pero también necesita las habilidades lógicas y matemáticas para realizar cálculos, cualidades de relación interpersonal para presentar sus proyectos, competencias corporales y kinestésicas para poder dirigir la construcción, etc. Tenemos otro ejemplo. Einstein no es más ni menos listo que Pelé. Lo que ocurre es que sus cualidades intelectuales pertenecen a campos de conocimientos y habilidades diferentes, lo cual nos demuestra que las capacidades están inmersas en todas las personas que deseen estudiar. Veamos la acentuación. Tenemos diferentes tipos de sílabas. Vamos a ver en primer lugar la sílaba tónica, que es la máxima entonación que le damos a una sílaba al pronunciarla. Por ejemplo, queso, balcón, cartelera. Estos, como podemos ver, está resaltado en negrillas la sílaba tónica, que es aquella que más suena al pronunciarla. Tenemos a continuación las palabras agudas, que son aquellas que llevan el acento de intensidad o sílaba tónica en la última sílaba, solo que llevan acento ortográfico cuando terminan en N, EN, cuando terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, acción, acordeón, acción. Las palabras esdrújulas son aquellas que la sílaba tónica o acento de las palabras se encuentran ubicados en la antepenúltima sílaba sin excepción, llevan tilde o acento ortográfico. Ejemplo, Antígona, Anaxágoras, ópalo. Las palabras graves, por su parte, llevan acento ortográfico cuando terminan en una consonante distinta a, N o S. También se acentúan cuando terminan en S precedida de otra consonante. Por ejemplo, árbol, lápiz, mármol, éter. Estos ejemplos son ejemplos correctamente acentuados. El repaso constante de la L. El repaso constante es la clave del éxito. Sé que necesitas dinero y sé que no lo tienes. Terminó su trabajo, mas no puede irse a casa aún. Ejemplos de palabras mal acentuadas. Por ejemplo, la compra de claves no te ayuda. Donde habrá quedado ese hombre de gran corazón. Para realizar la corrección ortográfica de tus trabajos escritos a mano, cotejas contra un diccionario las palabras en las que tengas alguna duda. Las palabras homófonas son aquellas que suenan de igual manera aunque significan de cosas o de forma distinta. Por ejemplo, raya con doble L y raya con Y o Y. Hecho sin H, hecho con H. Abrazar con S y abrazar con Z. Otro ejemplo de oraciones homófonas. Se le reventó el vaso, por suerte lo tendieron a tiempo. Cavó un hoyo para poner la base de la portería. Pásame un vaso para servirte un poco de cerveza. Dicen que es cabo del armario. En el primer ejemplo y en el tercero, aunque suenan igual, uno se refiere a un órgano del cuerpo humano y el segundo, aquello que utilizamos para beber. Y el segundo y cuarto, en el primero es la acción de cavar y el siguiente es un grado militar. Ejemplos de oración correcta de acuerdo con el uso de las letras Z, C y S. Mi mamá primero reboza el pescado
para freírlo. En el rebosa utilizamos con Z y pescado con una S. Veamos ahora en déjameexplico.com, continuando con nuestro primer video de la información al conocimiento, los signos de puntuación. Algo muy importante son las comillas, que son signos ortográficos que se utilizan para realizar citas textuales de artículos, noticias, reportajes o poemas. Por ejemplo, toma luego ese puñal y mátame con él, dijo Cuauhtémoc al conquistador Cortés. Son palabras textuales de Cuauhtémoc. El guión. El guión es un signo ortográfico que tiene como función la separación de los diálogos o como signo para introducir frases o palabras dentro de un texto. Por ejemplo, espero que todo salga bien, dijo Azucena con gesto ilusionado. El paréntesis es un signo ortográfico formado por dos pequeñas curvas que se usan en los textos para separar algunas aclaraciones o ideas. Por ejemplo, el hombre, aquel de la camisa roja, ese fue el responsable de todo. Vemos como aquel de la camisa roja está entre paréntesis. Algunos signos de puntuación con sus características. Los signos de puntuación nos sirven para comprender con claridad lo escrito y establecer las pausas en la lectura. Por ejemplo, el punto y coma, que indica que debe de haber una pausa un poco más larga. Se emplea para separar oraciones que, aunque pudieran ser independientes, están íntimamente ligadas por el sentido. Por ejemplo, vaya sentido del negocio, ni siquiera ha echado la llave. La comida estuvo deliciosa, todos los que comimos quedamos muy contentos. La coma indica que debe haber una pausa breve en la lectura. Se utiliza para separar ideas y conceptos dentro de una oración. Por ejemplo, señora, le escribo para comentarle que la solicitud que envió. Seguimos con los dos puntos, que indican una pausa que antecede a una explicación. La pareja de comas. Se utiliza en una pareja de comas para introducir aposiciones y marcadores textuales. Por ejemplo, José, el hijo de Pedro, es buen pintor. El punto y aparte indica que se terminó de hablar de un tema y se empezará a hablar de otro. Por ejemplo, la leche es el alimento indispensable para la población, lo que hace indispensable su suministro. El punto y seguido indica una pausa un poco más larga, que nos dice que termina una idea para comenzar otra. Si una mayúscula inicial abre un periodo sintáctico, lo cierra el punto y seguido. Por ejemplo, el mar estaba tranquilo ese día, se veían barcos en el horizonte.